Arrancamos con el último tema referido a límites, aunque después van a volver a aparecer los límites cuando trabajemos derivada a partir de una herramienta que tenemos para salvar indeterminaciones, que va a ser la regla del L'Hopital. O sea, en algún momento vamos a volver al límite. Si se fijan, la parte de cálculo de asíntotas y esta parte de continuidad no es más que utilizar dentro de un ámbito intramatemático todas las herramientas que trabajamos de límites. O sea, son excusas para calcular límites. O sea, avanzan los ejercicios tanto de asíntotas como de continuidad en la utilización de las herramientas de límites que venimos trabajando desde un mes atrás, más o menos, en las últimas clases. O sea, como que es seguir practicando límites, pero ahora con un fin específico, no calcular el límite porque sí, sino para decidir. En el caso hasta hoy era para decidir si una función tiene un comportamiento asintótico, ahora para definir formalmente qué significa que una función sea continua. Entonces, definición. Una función f se dice continua en x igual a a, o sea que la continuidad es una propiedad puntual. O sea, yo hablo en un número, si una función es continua o no, si cumple tres condiciones para que una función sea continua, y se tienen que dar las tres. Primera cosa, tiene que existir f en a. Si no existe f en a, la función no puede ser continua ahí. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, la función no estaba definida en -2, porque me generaba un 0 dividiendo. Entonces, la función no es continua en -2, porque no existe la imagen para ese valor. Segunda condición, tiene que existir el límite cuando x tiende a a de f de x. ¿Sí? Recordar que para que exista el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por derecha de f de x. ¿Sí? O sea que también, la función tiene que estar definida en un punto, la función tiene que, cuando me aproximo a ese valor, tiene que acercarse a algún valor numérico, ¿sí? Y tercera condición que le vamos a pedir, ¿sí? Que el límite cuando x tienda a de f de x sea igual a f de a. O sea, estos dos números que yo me encontré arriba tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Si se cumplen estas tres condiciones, la función es continua. Si alguna de las tres no se cumple, la función no es continua. ¿Sí? Y puede fallar cualquiera de las tres. ¿Sí? Digamos, a ver, miremos un ejemplo rápido. Imaginemos que tengo f de x igual a x al cuadrado más 3. Y me pregunto si es continua en x igual a 2. Pensemos, a ver, punto 1, f en 2 existe, y bueno, es 2 al cuadrado más 3, o sea, me queda 7. Primera condición se cumple. Segunda condición, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función. Pero es un límite numérico. Uso las estrategias de límites numéricos. Pongo un 2 acá. 2 al cuadrado es 4. Más 3, ¿sí? Me queda 7. Tercera condición. O sea, la segunda condición se cumple, existe el límite. Tercera condición, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3 me da exactamente lo mismo que f en 2. Me da un 7 y me da un 7. Así que se cumple, por lo tanto, f de x igual a x cuadrado más 3 es continua en x igual a 2. Me quedó fuera de foco. Ahora sí. Listo, eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer para analizar
si una función es continua, nada mucho más extraño, ¿sí? Ahora, veamos ejemplos donde fallan, ¿no? Imaginemos, ejemplo 2. Imaginemos que tengo f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. ¿Sí? Y me preguntan si f de x es continua en x igual a menos 2. ¿Sí? ¿Por qué menos 2? Porque me lo dieron. ¿Sí? Voy a la primera condición. ¿Existe f en menos 2? Bueno, f en menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 4 sobre menos 2 más 2. Esto me da 0. Y dividir por 0 no puedo. O sea, no existe esto. Como no se cumple la primera condición, listo. F de x no es continua en x igual a menos 2. No me analizo todas las demás. ¿Por qué? Porque la función, para ser continua, tiene que cumplir sí o sí las 3 condiciones. Ya la primera, con una que no se cumpla, no es continua. Exactamente. A ver, hagamos ejemplo 3. Imaginemos que tomo f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x más 2, si x es distinto de menos 2, que era el que me generaba problemas. Y vamos a ponerle 7 si x es igual a menos 2. Entonces, primera cosa, ¿existe f en menos 2? A ver, f en menos 2, ¿qué me dice la fórmula? Que si x es menos 2, me devuelve un 7. 7, listo, se cumple la primera condición. Segunda condición, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de la función? Y bueno, a ver, calculemos, límite cuando x tiende a menos 2, de x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Pongo un menos 2 acá, me da 0. Pongo un menos 2 acá, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 me tiende a 0. O sea, tengo una indeterminación 0 sobre 0, pero surge de una división de polinomios, entonces puedo factorizar como estrategia para sacarme de encima la indeterminación. X cuadrado menos 4, por suerte es fácil, es una diferencia de cuadrados, me queda x menos 2 por x más 2. Sobre x más 2, puedo simplificar x más 2 con x más 2, y chau indeterminación. Ahora pongo el menos 2 acá, me queda menos 4 el resultado del límite. O sea que el límite existe, la función existe. ¿Qué pasa con la tercera condición? El límite cuando x tiende a menos 2 de la función no me queda igual a f en menos 2. ¿Sí? Entonces, f de x no es continua en x igual a menos 2. En esta no se cumplía la primera, en esta no se cumple la tercera. ¿Sí? Veamos un ejemplo en donde no se cumple la segunda, ¿no? Continuidad, hoja 4, hoja 5, ahí está. No sabía que estaba mirando. ¿Sí? Ejemplo 4. F de x igual a e a la 1 sobre x más 2, si x es distinto de menos 2, ¿sí? Y 0 si x es igual a menos 2. ¿Sí? Fíjense que yo estoy definiendo la función
en el valor que sacaría del dominio de esta fórmula para que me quede que se cumple la primera. O sea, primera condición. F en menos 2 me queda 0. O sea, existe imagen para el menos 2. Segunda condición. Límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Ahora, si yo estoy con x tendiendo a menos 2, son números todos que no son menos 2, o sea que son distintos, o sea que tengo que usar esta fórmula. O sea, es el límite cuando x tiende a menos 2 de a la 1 sobre x más 2. Y de vuelta, me queda un infinito acá arriba. ¿Sí? Entonces voy a separar los límites laterales. Voy a hacer el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha, de e a la 1 sobre x más 2, y el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda, de e a la 1 sobre x más 2. Si voy por derecha del menos 2, esto tiende a más infinito. O sea que el resultado de esto me da más infinito. Acá ya está. ¿Sí? Me da un infinito, nunca va a poder coincidir esto con un número. O sea, yo ya acá ya puedo decir f de x no es continua en x igual a menos 2. ¿Sí? Por vicio me voy a calcular también este límite, esto me tiende a menos infinito, o sea que esto tiende a 0. O sea que como por un lado está todo bien, pero por el otro lado se me dispara el infinito, lo que hace es que la función no sea continua. ¿Sí? Esperen que estoy mirando la práctica. En el ejercicio 5, ¿sí?, de la página 23 de la guía de UTN, tienen para pensar un análisis gráfico de discontinuidades. ¿Sí? O sea, ver qué es lo que pasa en el gráfico. Una idea un poco casera, pero que sirve para pensar, básicamente una función si es continua, ¿sí? Ahora vamos a definir qué significa continua en un intervalo, ¿sí? Puedo dibujar su gráfico en ese intervalo sin levantar el lápiz. O sea, como que no tiene saltos una función que es continua. Pero para eso voy a definir, definición, ¿sí? F de x se dice continua en un intervalo AB, si y solo si, f de x es continua para todo x perteneciente al intervalo AB. O sea, si en todos los puntos que están adentro del intervalo la función es continua, digo que es continua en todo el intervalo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar eso? Bueno, vamos a ver algo que llamamos álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Para evitar ese problema. ¿Sí? Pero digamos, si es continua en un intervalo, de vuelta quería ir a la parte gráfica, quiere decir que yo puedo hacer el gráfico, imaginemos acá tengo A, acá tengo B, yo puedo ir de A hasta B sin necesidad de levantar el gráfico, el lápiz del papel. A ver, pensemos un poco en las condiciones. ¿Sí? Existir f de A, ¿no? O f de A, para que sea continua en A. O sea que si yo tengo el valor A, en mi gráfico tiene que haber un puntito. Que exista el límite cuando x tiende a A de la función, quiere decir que la función se aproxima a un cierto valor cuando me acerco por izquierda y por derecha. Y que coincidan esos dos, quiere decir que se aproxima justamente a este punto.
O sea que se me junta todo bien y puedo pasar con el lápiz alegremente. Ahora, pensemos funciones que no cumplan las distintas condiciones, ¿cómo sería su gráfico? ¿No? Imaginemos que f de x no es continua en C perteneciente al intervalo AB. Tengo el intervalo A y el intervalo AB, y supongamos que por acá está el C. Si no existe F en C, o sea, no se cumple la primera condición de continuidad, mi gráfico en ese punto tiene que presentar un agujero. ¿Sí? Supongamos que no existe F en C, pero existe el límite cuando X tiende a C de F de X. ¿No? Podría pasar que la función se me acerque a algún valor por acá y se me acerque a algún valor por acá. Podría haber hecho ahí el agujero, ¿no? O sea, el límite existe gráficamente, se aproxima a un valor la función, pero en ese valor la función no está definida. ¿Sí? En este caso no es continua porque presenta un agujero. Si yo quiero hacer el gráfico, tengo que venir hasta acá, levantar el lápiz, saltar el agujero y seguir por acá. ¿Sí? Imaginemos que existe f de c, existe el límite cuando x tiende a c de f de x, pero el límite cuando x tiende a c de f de x es distinto que f de c. ¿Qué es lo que pasa gráficamente? Acá tengo A, acá tengo B, si acá tengo C, imaginemos, la función está definida en C, o sea, tengo un punto relleno, pero cuando hago el límite, me da cualquier otro valor. O sea, la función se aproxima a un valor, pero está definida en otro, en el punto. De vuelta, si yo quisiera hacer este gráfico, tengo que venir con el lápiz, levantar el lápiz, marcar este punto, levantar el lápiz de vuelta, volver acá y seguir. O sea, no se cumple la primera, no se cumple la tercera. Veamos qué pasará gráficamente si no se cumple la segunda. ¿Sí? Imaginemos que existe f en C, pero no existe el límite cuando x tiende a C de f de x. Bueno, no voy más despacio. ¿Sí? Pasa que quiero decir un montón de cosas antes que me corra la hora. ¿Sí? A ver. Tengo el intervalo AB, tengo un C por acá, que exista f de C, que existe el punto, que no exista el límite, puede ser por diversas opciones, ¿no? Podría pasar que si me acerco al C por derecha, me aproxime a un valor, y si me acerco al C por izquierda, me aproxime a otro valor. ¿Sí? Acá el límite cuando X tiende a C por izquierda es distinto que el límite cuando X tiende a C por derecha, lo que me lleva a que no exista el límite. De vuelta, si quiero hacer el gráfico, tengo que venir hasta acá, levantar, marcar este punto, levantar y seguir acá en adelante. Ahora, también podría pasar, si no existe el límite, que pase algo así. A, B, que en C la función hiciera así. Imaginemos que haga así. Acá, el límite cuando x tiende a C por derecha de f de x es más infinito. Entonces la función no puede ser continua. Vengo hasta acá, aunque por izquierda coincide el límite con la definición, después pego este salto y tengo que venir para acá. Tengo que levantar la virome. Entonces, tampoco es un tipo de función continua, ¿no? Y un tercer caso que podría pasar, A, B, es que en C los dos límites me dieran infinitos. Algo así.
aunque la función en C estuviera definida. ¿Sí? Acá el límite cuando x tiende a C por derecha de mi función es menos infinito, y el límite cuando x tiende a C por izquierda de f de x es más infinito. O sea, no es continua. Si alguno de los límites laterales en un punto me dan infinito, ya esa función no puede ser continua en ese valor. ¿Sí? Justamente un poco el ejercicio 5 lo que busca es esto, es reconocer las discontinuidades según lo que pasa en el gráfico. ¿Sí? Después les voy a hacer una listita, así no los mareo ahora, de cuáles son los ejercicios que me interesan que piensen. Y así queda en claro cuál es lo que pueden hacer, no voy a decir tarea, a lo largo de la semana. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe, me dice, bueno, profe, ¿cómo? Ya me está despidiendo, Estela. Bueno. Ya tipo, bueno, vamos terminando, todavía queda un rato. ¿Sí? Una cosita de clasificación, de ponerle nombres. ¿Sí? Clasificación de discontinuidades. Porque también lo pide la práctica de discontinuidades. ¿Sí? Voy a pensar a partir de un dibujito esto. Imaginemos este gráfico. Tengo así y así. En realidad voy a pensar 3. Este es el A donde la función no es continua. No está definido acá. No existe f en A. Segundo caso. En A la función me da este punto, pero el límite me da por este lado. O sea, acá no existe f en A, pero existe el límite cuando x tiende a A de f de x. Si yo me acerco al A por derecha y me acerco al A por izquierda, se acerca a algún cierto valor. En este caso, existe f en A, existe el límite cuando x tiende a A de f de x, pero el límite cuando x tiende a A de f de x, se me está muriendo la virome, es distinto. Eso fue el gualicho de Estela. Se me muere la virome. ¿Sí? Decíamos, el límite de f de x cuando x tiende a A es distinto de f de A. Si miramos estos dos casos, ¿sí? El problema que tenemos es este agujerito. Si yo en este caso el agujerito lo rellenara, o en este caso este punto lo moviera para acá arriba y relleno el agujerito, problema resuelto. En cambio, si miro este caso, así, acá es el A, existe f de A, pero lo que no existe es el límite cuando x tiende a A de f de x. Si yo acá quisiera resolver este saltito que tengo acá, tendría que doblar toda esta parte del gráfico y tratar de llevarla para acá. Acá es simplemente emparchar un agujero. ¿Sí? Bueno, en estos dos casos, ¿sí? Vamos a decir que la discontinuidad es evitable. ¿Qué es lo que caracteriza para que una discontinuidad sea evitable? Que existe el límite. O sea, que exista el límite de la función en el valor es un montón. ¿Sí? Que me genera que yo pueda emparchar mi discontinuidad. ¿Sí? Cuando no existe el límite de la función, ¿sí? O me diera que en el valor A la función
tiene una asíntota, vamos a decir que la discontinuidad es no evitable o esencial. ¿Sí? Se la llama discontinuidad esencial o no evitable. Esta es la caracterización que a mí me interesa. Se puede ser más exhaustivo y decir, esto es una discontinuidad no evitable de salto finito. Esto es una discontinuidad no evitable de salto infinito. A mí lo que me interesa es que podamos distinguir entre evitable y no evitable. O sea, en ambos casos las funciones no son continuas, pero este caso es más amigable. O sea, discontinuidad evitable si existe el límite cuando x tiende a de f de x. O sea, si existe el límite, ¿qué es lo que puede fallar? ¿La primera condición o la tercera condición? Acá en las no evitables no me interesa qué pasa con la primera. ¿Sí? Puede existir, no existir. Si no existe el límite, no lo voy a poder emparchar. ¿Sí? Pensemos un ejemplo, a ver, clasifiquemos la discontinuidad. Imaginemos que tengo f de x igual a seno de x sobre x. ¿No? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Decir que el dominio es esto es lo mismo que decir que no existe f en 0. O sea que esta función no es continua en x igual a 0 porque no existe f en 0. O sea, listo, no es continua, o es lo mismo que decir que es discontinua. Clasifiquemos la discontinuidad. Para clasificar la discontinuidad tengo que analizar si en este valor existe o no existe el límite. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Cuánto me da esto? 1. 1. ¿Sí? Límite conocido, lo demostramos por el teorema del sándwich, y x tiene que tender a 0, no a infinito. ¿Sí? Como pasó ayer, que a mí se me pasó de largo y Erika, por suerte, se avivó. ¿Sí? Me da 1. O sea, el límite existe. Entonces, la discontinuidad es evitable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando la discontinuidad es evitable? Si me lo pidieran, puedo redefinir la función de modo tal que resulte continua. ¿Cómo voy a hacer una f sombrerito que sea seno de x sobre x si x es distinto de 0? ¿Sí? Y si x es igual a 0, la voy a definir como 1, justamente con el resultado del límite. Esta función es continua en x igual a 0. Si miramos los gráficos, el gráfico de f hace algo así. Oscila, oscila, oscila. Viene acá, acá tiene un agujero, y después sigue oscilando. Si miramos el gráfico de f monio, oscila, 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 viene acá, acá tiene un punto relleno, y sigue igual. O sea, cuando yo redefino la función para que resulte continua, la diferencia es puntual. O sea, el gráfico es todo el mismo. Lo único que dice es que acá había un agujero, lo tapé. ¿Sí? En ese sentido, cuando se pide en algún ejercicio
redefinir la función de modo tal que resulte continua, hay que armar algo tipo esto. ¿Sí? Esperen a ver si encuentro algún ejemplo lindo de lo que quiero hacer. Otra modalidad de cosas que podríamos pedir. Imaginemos que tengo esta función. F de x es x al cuadrado más ax, si x es mayor o igual que 2, a menos x al cuadrado, si x es menor que 2. Entonces, imaginemos que me pide hallar el valor de a que hace que f de x sea continua en x igual a 2. ¿Sí? A ver, pensemos. Para que sea continua en 2, tiene que existir f en 2. F en 2, si yo voy a mi fórmula, tengo que usar esta de acá, es 2 al cuadrado más a por 2. O sea, me queda a por 2 es 2a, 2 al cuadrado es 4. No importa el valor de a que yo tome, ¿sí? Siempre lo puedo multiplicar por 2 y al resultado siempre le puedo sumar 4. O sea que f de 2 existe independientemente del valor de a. O sea que siempre, para cualquier número que yo ponga acá, la función va a estar definida en 2. Ahora que queremos la segunda condición, tiene que existir el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Ahora, mi función, si yo me muevo con números más chicos que 2, se comporta de una forma, y si tomo números más grandes que 2, se comporta de otra. Entonces voy a separar los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por derecha de mi función, y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función. Si voy por derecha, estoy tomando números más grandes que 2, así que la fórmula que usa mi función es esta, x al cuadrado más ax. Si reemplazo el 2 acá, es la misma cuenta que hice arriba, o sea, me queda 2a más 4. Pero si yo voy por izquierda, estoy tomando números más chicos que 2, y para números más chicos que 2, mi función se comporta según esta fórmula. O sea que lo que tengo que meter en el límite es a menos x al cuadrado. Que si yo pongo un 2 acá adentro, el resultado es a menos 4. Pero como yo quiero que sea continua, tiene que existir el límite. Y para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Que 2a más 4 sea igual a menos 4. Entonces, ¿qué me queda? Que 2a menos a es igual a menos 4. Menos 4, o sea que a tiene que ser menos 8. Si nos fijamos, si a es menos 8, el resultado del límite es 2 por menos 8 es menos 16, más 4 es menos 12, que coincide con f en 2. O sea, la tercera condición se me cumplió de regalo. ¿Sí? Entonces, el valor de a para que esta función sea continua en 2, tiene que ser menos 8. Insisto con esto, fíjense que analizar la continuidad no es más que calcular un límite cuando x tiende a un valor numérico, ¿no? Analizar si la función existe en el valor es reemplazar y hacer cuentas. Lo otro es
calcular límites numéricos, o sea, para continuidad tengo que tener un manejo de cómo calcular límites numéricos y no mucho más, ¿sí? Para trabajar con esto. Bien. Ahora vamos a ver, y con esto cerramos, un poquito de cómo pensar funciones continuas en intervalos, ¿sí? Y con eso ya es más que suficiente, ¿sí? Lo que yo digo, álgebra de funciones continuas, en realidad. O sea, que me permiten trabajar con continuidad a partir de las operaciones. Es como si fuera el álgebra de límites que trabajamos, ¿sí? En casos anteriores, ¿sí? Imaginemos que tengo f de x y g de x, ambas continuas en x igual a a. Entonces, f más g, la función suma, es continua en x igual a a. ¿Cómo lo voy a llamar esto sistemáticamente yo? Suma de continuas es continuo, ¿sí? Si tuviera la resta, lo mismo. F por g de x, el producto de funciones continuas, es continuo. Continua en x igual a a. Si g de en a es distinto de 0, f de x sobre g de x es continua en a. Si f de a por g de a es distinto de 0, distinto de 0 no. Si f de a es distinto de 0 o g en a es distinto de 0, una de las dos es distinta de 0, f de x a la g de x es continua en x igual a a. Ya sé, se empezó a ver borroso. O sea, si las dos funciones no se anulan simultáneamente, la potencia también es continua en A. Eso nos permite pensar la continuidad a partir de, como herencia de funciones continuas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es un poco cuáles son las funciones que se portan bien con respecto a continuidad, ¿sí? Algunas funciones continuas, ¿sí? Para trabajar. Si yo tengo f de x igual a p de x, una función polinómica, ¿sí? Es continua para todo x perteneciente a los reales. O sea, los polinomios son de lo más buena onda que hay en el universo, ¿sí? Para cualquier valor que yo tome, ¿sí? Los polinomios son continuos. Entonces, usando el álgebra de funciones continuas, si yo tengo, ¿sí? f de x igual a x más 2 sobre x cuadrado más 1, como x cuadrado más 1 es distinto de 0 para todo x perteneciente a los reales, yo acá tengo una división de funciones continuas y la de abajo nunca se anula, entonces esta es continua para todo x perteneciente a los reales. Y acá yo estoy diciendo que los infinitos valores reales, si yo calculo el límite de esto y la definición de esto, ambos coinciden, ¿sí? De vuelta remitiéndome al álgebra de funciones, ¿sí? Imaginemos esta función.
f de x igual a x más 3, si x es mayor o igual que 2, y x menos 5, si x es menor que 2. Y me piden analizar continuidad. ¿Sí? En R. O sea, me piden que analice la continuidad de todos los reales. Bueno, ¿yo qué podría decir? Si x es mayor estricto que 2, f de x es igual a x más 3, que es polinómica, entonces es continua. Si x es menor que 2, f de x es x menos 5, que también es polinómica, entonces es continua. ¿Dónde tengo riesgo de discontinuidad? En 2. ¿Sí? En x igual a 2 puede ser discontinua. Entonces, ¿qué hago? Analizo qué pasa en x igual a 2. ¿Sí? Fíjense cómo yo al hacer este análisis, usando fuerte que los polinomios son continuos en todos los reales, para esta función, que no es una función polinómica, es una función partida, ¿sí? Me saco de encima infinitos casos. Digo, para los mayores que 2 es un polinomio, es supercontinua. Para los menores que 2 es un polinomio, es continua. ¿Dónde puedo tener el riesgo de discontinuidad? En el punto de corte. ¿Sí? Entonces analizo en el punto de corte. F en 2 existe, me da 5. Pongo un 2 acá, 2 más 3 es 5. ¿Sí? Voy a hacer el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función y el límite cuando x tiende a 2 por derecha de mi función. ¿Por qué? Porque por izquierda y por derecha se comporta con distintas fórmulas. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 3. No, si voy por derecha y esta izquierda, vamos a cambiarlo así. Me queda 5. Si voy por izquierda, tengo que hacer el límite cuando x tiende a 2 de x menos 5. Pongo un 2 acá, 2 menos 5, menos 3. No existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. O sea, esta función tiene un solo punto de discontinuidad. Y la discontinuidad es no evitable. O sea, f de x no es continua en x igual a 2 y la discontinuidad no es evitable. Ahora, ¿habrá otras funciones aparte de los polinomios que sean continuas en conjuntos interesantes? ¿Esto es 9? Sí. Y con esto terminamos, ¿sí? Más funciones continuas. F de x igual a la x, con a mayor que 0 y a distinto de 1, es continua para todo x perteneciente a los reales. F de x igual al logaritmo en cualquier base de x es continua para todo x perteneciente al intervalo 0 más infinito. O sea, el logaritmo en su dominio es continua. La exponencial en todos los reales es continua. ¿Sí? F de x igual a raíz cuadrada de x es continua para todo x perteneciente al intervalo cerrado, 0 más infinito. ¿Sí? Y creo que con esta me alcanza. Tengo las polinómicas, las exponenciales, las logarítmicas y raíces. ¿No?
creo que con eso alcanza. Entonces, por ejemplo, y último ejemplo, a ver si encuentro alguno rápido, y si no después... me lo armo. Último ejemplo, por ejemplo. F de x igual a 1 sobre x menos 1, si x es menor a 0, ¿sí? Y x menos x, no, x, 2x menos 1, si x es menor o igual a 0 y mayor o igual a 0. Lo mismo, analizar continuidad. ¿Sí? A ver, miremos. ¿Dónde podría ser discontinua esta función? Y bueno, acá si hay un 1, tengo un problema. Pero yo a esta fórmula, ¿le puedo poner un 1? No, porque esta fórmula corre para los menores a 0. O sea, si x es menor que 0, f de x se comporta como 1 sobre x menos 1, que es división de polinomios en un conjunto en el que el de abajo no se anula. O sea, con x negativos esto nunca vale 0. Entonces tengo división de un polinomio que es continuo, dividido otro polinomio que es continuo y nunca vale 0, entonces es continua. Si x es mayor a 0, f de x es 2x menos 1, que es continua por ser polinómica. ¿Dónde tengo el único riesgo de discontinuidad? Riesgo de discontinuidad en x igual a 0. Entonces, analicemos. F en 0, ¿qué me da? 0 tengo que poner acá, me da menos 1. Si hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1, que me da menos 1. Si hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, es el límite cuando x tiende a 0 de 2x menos 1. Pongo el 0 acá, 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. O sea que el límite es menos 1. La función vale menos 1, ¿no? Este análisis de acá me asegura que f de x es continua en x igual a 0. Ahora, es continua en 0, es continua para los mayores que 0 y es continua para los menores que 0. Entonces, f de x es continua para todo x perteneciente a los reales y justo ahí se muere la virome donde terminamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Chequeen, fíjense que en esto de continuidad, de vuelta, lo único que hago es calcular límites con x tendiendo a valores numéricos. O sea, agrego un par de definiciones, pero no hay estrategias nuevas, ¿sí? De trabajo. Simplemente calcular límites cuando x tiende a un número, si me aparece alguna indeterminación, salvo la indeterminación como sabemos hacerlo. ¿Sí? O sea que no se agregan cuentas nuevas para hacer, sino que hacemos las mismas cuentas de antes, pero en otro contexto. ¿Sí? Bueno, si no hay consulta.